En esta ocasión vamos a hablar del derecho procesal civil, pero para esto tenemos que recordar ciertos elementos de la teoría general del proceso. Y con eso vamos a comenzar. Antes de comenzar, antes de poder definir lo que es el derecho procesal en esta área que es la civil, vamos nosotros a identificar que existe una tríada o una trilogía estructural de la ciencia del proceso. Y para nosotros pensar en siquiera hacer un escrito de demanda, para pensar en hacerlo, este escrito de demanda, nosotros tenemos que identificar pues esta trilogía estructural del proceso. Primero, debo de identificar lo que es la jurisdicción y lo que es la competencia. Asimismo, identificar las pretensiones que yo solicito de el sujeto demandado. También identificar las excepciones que él pudiese tener, en este caso el sujeto demandado, pudiese tener como medio de defensa. Y identificar, por último, qué es lo que yo quiero, qué formalidades debe tener, pues, este proceso. Una vez identificado, pues, estos tres esquinas del proceso, pues yo me voy a disponer ahora sí a realizar pues una demanda, un proceso como tal. Para lo siguiente vamos a identificar primero, bueno, pues, cuál es esta esquina, que es la jurisdicción y competencia. Para hacer, obviamente, mi escrito inicial. Y bueno, llegamos a lo que es la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción, jóvenes? Bueno, la jurisdicción no es otra cosa, ojo, que la facultad o la potestad que el Estado tiene a través de los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho, con la finalidad de resolver los conflictos de intereses que surgen entre los particulares. En sí, la jurisdicción, vamos a identificarla como ese poder, ojo, como ese poder, ese poder o facultad exclusiva del Estado. ¿Qué significa? Que el Estado es el único que puede resolver conflictos a través de sus órganos jurisdiccionales. Para eso tiene jueces, para eso tiene el Poder Judicial, ¿sale? Esto es la jurisdicción, que únicamente el Estado puede resolver controversias, ¿sale? A eso se refiere la jurisdicción. Claro, hay una clasificación de la jurisdicción, que exista jurisdicción contenciosa, voluntaria, federal, local o común, concurrente, auxiliar, forzosa, prorrogable, ordinaria y especial. Pero la jurisdicción es ese poder o esa facultad exclusiva del Estado para que ésta resuelva. Claro, a través de sus órganos de gobierno o de sus órganos jurisdiccionales, que es el poder judicial. Para eso está ahí el poder judicial, para poder administrar justicia, ¿sale? Él es el que se encarga, pues, de la aplicación de esta tan anhelada justicia.
Eso es la jurisdicción. Vamos a identificar cada uno de estos elementos de la jurisdicción en este orden. Vamos a tener una jurisdicción contenciosa o una jurisdicción voluntaria. Cuando hablamos de una jurisdicción que, o que se derive de una jurisdicción contenciosa, aquí es o indica que es la que va a tener litigio. Cuando hablamos de una contención, es cuando se establece un litigio. Sí, claro, hay procesos en los que va a haber jurisdicción contenciosa y hay procedimientos donde serán voluntarios, ¿sale? La voluntaria, aquella que cuando en diversos actos que por disposición de la ley requieran la intervención de un juez, sin que exista litigio. Y vamos a poner algunos ejemplos. Miren, cuando hablamos de una jurisdicción voluntaria, tenemos el básico. Se llama divorcio voluntario. Nosotros acudimos al órgano jurisdiccional únicamente como para certificar lo que nosotros ya estamos disponiendo por voluntad propia y que únicamente requerimos como palomita del juez, la palomita del juez, para tener ya armado o ya previsto nuestro divorcio. Nada más es como para certificarlo, ¿sale? Y lo tiene que certificar el juez porque éste tiene que mandar la orden al registro civil para que se ejecute la disolución del vínculo. Por eso es importante pues que se tenga que judicializar cuando es una jurisdicción voluntaria. Otro ejemplo, cuando nosotros como patrón o como empleados tenemos un conflicto entre patrón y empleado, y el cual pues se quiera llegar al despido y se llegue por acuerdo, ¿no? Que se le esté dando su liquidación, o su finiquito, vamos directamente, bueno, acuérdense que a partir de ayer ya por ahí se empezaron a implementar en los tribunales laborales, pues tenemos que ir a la conciliación y decirle, a ver, ¿sabes qué? Mira, ya queremos arreglar, ya nos arreglamos, le voy a dar tanto, él me va a dar sus firmas, aquí nada más venimos a judicializar. Se puede hacer desde la empresa, pero para tener la certeza, nos vamos a conciliación para que por una jurisdicción voluntaria, sin litigio, porque ya nosotros ya lo arreglamos o supuestamente lo arreglamos, nosotros ya tenemos el acuerdo y únicamente venimos para que le dé la certeza a ambas partes, ¿sale? Cuando hablamos de una contención o que sea una jurisdicción contenciosa, bueno, pues siempre que exista una controversia, es decir, que exista un litigio, ¿sale? Casi la mayoría son que exista la controversia, por ejemplo, la guardia y custodia, cuando ambos padres que se están separando quieren la guardia y custodia, cuando no se ponen de acuerdo cuál es la pensión que le van a dar, cuando hay problemas de límites en una propiedad, cuando en una herencia, en la herencia igual, cuando hay un juicio sucesorio o testamentario, cualquiera de los dos, si están ya de acuerdo, pues se van por la voluntaria, pero si no están de acuerdo y hay litigio, bueno, pues entonces tendrá que ser contencioso. Así vamos a encontrar diversos como tipos de procesos que se pueden llevar de forma contenciosa o de forma voluntaria. El propio Código Procesal Civil nos va a ir identificando cómo lo podemos realizar. Pero aquí lo importante es identificar que existe una jurisdicción contenciosa o una jurisdicción voluntaria. También vamos a identificar que esta jurisdicción federal o local o lo que nosotros le llamamos común. Bueno, cuando decimos que es una jurisdicción federal, bueno, pues es ejercido
por leyes o disposiciones jurídicas de carácter federal. Aquí es cuando nosotros asistimos, recordarán ustedes que existen tribunales locales y tribunales federales. Bueno, pues la ley orgánica o la propia ley de este proceso común o federal nos indicará qué tipo de proceso es. Nos vamos al ejemplo que ahorita es de boga, que está en todos. Hablamos de la materia laboral. Bueno, recordarán ustedes que existía primero, y que no ha desaparecido, va a continuar resolviendo los asuntos que ya tiene la Junta Local y la Junta Federal. Hoy el Tribunal Local y el Tribunal Federal son distintos. ¿Cómo vamos a identificar? Bueno, pues por allá recordamos que en la Ley Federal del Trabajo menciona cuáles son estas parámetros de cuáles se deben desarrollar en nivel federal y cuáles serán local. En materia civil, igual. Por ejemplo, cuando hablamos de un proceso civil federal, por ejemplo, cuando hay restitución internacional de menores, cuando la mamá o el papá se llevaron al extranjero, a cualquiera que sea, se llevaron al extranjero, a los menores de edad, y no los están permitiendo ver a el otro padre. Entonces, ahí, bueno, pues es una jurisdicción federal. El propio código nos menciona, pues, ciertas situaciones. O cuando el papá se fue a Estados Unidos y dejó aquí en desamparo a los hijos y se requiere el apoyo del consulado, la embajada, siempre y cuando pues se haya ido de forma legal, porque si fue ilegal, pues ni siquiera se sabe dónde lo podemos encontrar. Y podemos tramitarles, bueno, su pensión alimenticia, y para esto necesito, pues, el sistema federal. Cuando hablamos de una jurisdicción común o local, pues establecemos que es la jurisdicción y la aplicación del código procesal de cada uno de los estados. Decimos que, bueno, son todas aquellas funciones que la ley no le otorga a la federación y deba desempeñarse a nivel local al Tribunal Superior de Justicia de cada uno de los estados, en este caso el Estado de México. Así se establece. También tenemos esta jurisdicción que es concurrente y una auxiliar. Cuando hablamos de una concurrente, aquí se otorga a la parte demandante la alternativa de promover el proceso ante los tribunales federales o locales. Cuando nosotros podemos iniciar un proceso, debemos de analizar qué tribunal me corresponde, ¿sale? Así como podemos identificar si nos corresponde un tribunal federal, un tribunal local, y también debemos de analizar qué tribunal es el que me corresponde. O sea, no solamente a nivel federal o local, o si lo puedo hacer a nivel federal o lo puedo hacer a nivel local. Cuando establezcamos que es a nivel local, también hay que establecer dónde es que me corresponde, ¿sale? Es esa concurrencia. Tú demandante, elige dónde vas a iniciar tu proceso. A nivel local, a nivel federal, siempre y cuando lo permita la ley. Si no, tendrás que adecuarte al que te corresponda. Y para vamos a ver un poquito más adelante lo que es la competencia por territorio. También tenemos una jurisdicción auxiliar. Esta es aquella que prestan los tribunales de los estados a los órganos del Poder Judicial de la Federación cuando colaboran en el desempeño de sus funciones de estos, ¿sale? Cuando necesitamos el auxilio, por eso se llama jurisdicción auxiliar, de otro tribunal, ya sea local o federal, precisamente para auxiliar al tribunal que está desarrollando mi proceso. Bueno, lo más común, pues es cuando vamos a ir a notificar. Eso es como lo más común en materia procesal. Cuando necesitamos notificar a alguien o ejecutar, pues, alguna situación, debamos de pedir el auxilio.
una notificación. Inicié mi proceso, vamos a poner el ejemplo aquí en Cuautitlán, por la cercanía, ¿no? Donde estamos residiendo. Iniciamos nuestro proceso en Cuautitlán, pero el demandado cambió su domicilio o el lugar donde se encuentra es en Toluca, en Querétaro, en Monterrey, en la Ciudad de México. Bueno, pues para irlo a notificar, necesito una jurisdicción auxiliar, es decir, que le solicita el tribunal de donde sale, de donde vamos a operar, le solicita el auxilio a otro tribunal donde nosotros indicamos que es el, el, este, el tribunal viable para poder ir a notificar porque sale de su jurisdicción, hablamos de su orden, su competencia. Bueno, pues le solicita la notificación, la ejecución de un acto, cualquier motivo, le tiene que pedir pues como el auxilio, no el permiso, el auxilio para que a través de su jurisdicción, a través de esta auxilio, le pueda ir resolviendo o cumplimentando ciertos procesos. El ejemplo que les ponía era de la notificación. Bueno, si vive en la Ciudad de México, el Tribunal de Cuautitlán le pide el auxilio al Tribunal de la Ciudad de México en materia familiar o civil, o en su caso mercantil, para que a través de su jurisdicción vaya a notificar a el demandado. Lo notifica, le manda la razón al de origen, le dice, ¿sabes qué? Sí se notificó, no se notificó y por qué. ¿Sale? También cuando se va a ejecutar un acto. Cuando lo vamos a ejecutar, imaginemos que, acuérdense que una de la competencia para poder iniciar, pues es en el último domicilio que vivieron o en el donde se encuentra sentado el domicilio del demandado o del actor. Ya cuando veamos esa competencia vamos a saber cuál es el domicilio que corresponde para iniciar, porque hay todo un tratado de esta situación, que ahorita la analizamos con más cuidado. En cuanto a esta ejecución, igual le tiene que ir a pedir el auxilio al tribunal de este lugar donde se va a ejecutar pues esta orden. Supongamos, me casé en la Ciudad de México, pero vivo en Cuautitlán, pues el proceso lo tengo que desarrollar en Cuautitlán. Cuando se termine y para ejecutar, a lo mejor fue el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial, pues para poderse inscribir tiene que pedirle el auxilio al tribunal familiar, en su caso de la Ciudad de México, para que éste mande la orden a el registro civil de la Ciudad de México para que inscriba la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, hablamos de esa jurisdicción auxiliar porque está auxiliando en sus funciones. A esto se refiere el auxilio de las funciones para cumplimentar cierto procedimiento. A esto se refiere. También tenemos una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción especial. Cuando hablamos de una jurisdicción ordinaria, bueno, se refiere a cómo se debe de desarrollar este proceso. Sabemos nosotros que existen jurisdicciones ordinarias porque es la generalidad. La mayoría de los procesos se deben de llevar de forma ordinaria, pero también los hay de forma especial, en el cual los juzgadores conocen cierta clase de litigios, como son en procedimiento especial, pueden ser tercerías, el divorcio por mutuo consentimiento, el juicio arbitral, la conciliación, la mediación, el desahucio, y por ahí el nuevo está el juicio el sumario de usucapión, ¿sale? Entonces, esos procesos que se van a realizar son de forma especial, es decir, que llevan un proceso específico, no ordinario. Ordinario significa que tenemos demanda, tenemos contestación de demanda, tenemos pruebas, tenemos alegatos y tenemos sentencia.
Eso es como la generalidad, son ordinarios. Cuando hablamos de especiales, es que no llevan algún procedimiento. Si estamos hablando de estos ejemplos, la conciliación, la mediación, el desahucio, bueno, cuando ya vamos como un procedimiento especial, bueno, derivado de eso no se necesitan desahogar pues todos los procedimientos que son en manera ordinaria. No es necesario porque por eso son especiales y marca una especificidad en la cual debe desarrollarse este proceso y que no es de forma ordinaria, ¿sale? A eso se refiere cuando indicamos que es una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción especial. Esto en lo que corresponde a la jurisdicción. Entonces, recuerden que la jurisdicción es la facultad que tiene como forma exclusiva al Estado, porque este es el único que puede resolver conflictos. Esto para dar como una indicación a que únicamente pueden ellos resolverte de un conflicto. Sabemos nosotros que como abogados vamos a poder resolver conflictos pues sin necesidad de ir a juicio. Esto es porque lo podemos hacer. Pero si nosotros queremos judicializar esto que nosotros ya arreglamos de forma pacífica y si lo queremos judicializar, pues tenemos que ir pues precisamente al Poder Judicial, a que un juez pues lo ponga como cierto, como válido, pero ya no ocupamos el proceso mismo, ¿sale? En este caso, bueno, pues únicamente vamos, judicializamos, muchas gracias, pues bye. Esto en cuanto a la jurisdicción. Ahora, vamos a ver la competencia. Ojo, vamos a identificar muy preciso. La jurisdicción es la facultad exclusiva del Estado para resolver conflictos. Nunca hablamos de qué juez, nunca hablamos de ninguna situación. Única y exclusivamente en la jurisdicción establecíamos que era la facultad exclusiva para que la autoridad que resolviera fuera el Estado a través del Poder Judicial. A esto se refiere la jurisdicción. Bueno, ahora, vamos a ver la competencia, porque van ligaditas, muy de la mano. ¿Qué es la competencia? Bueno, la competencia es, ahora sí, la atribución que le va a dar el Estado, ¿sale? A un juez, es la atribución que le va a dar el Estado a un juez ya en específico para que conozca de este proceso y resuelva, pues, obviamente, el asunto. Entonces, ojo, la jurisdicción es la facultad exclusiva que tiene el Estado para resolver conflictos, pero cuando hablamos ya de la competencia, pues es esa atribución legítima que le está dando el Estado a través de su Poder Judicial a un juez ya en específico, para que éste tenga conocimiento y resuelva pues ese asunto que tiene controversia, ¿sale? Entonces, a eso nos referimos, que no vaya a haber como la duda de lo que qué es jurisdicción y lo que deba de ser la competencia. Sí, el Estado es el único que puede resolver, sí, claro, a través de su Poder Judicial, para eso está. Cuando hablamos de competencia, ya le va a dar esa atribución a un juez específico. Hablando en materia civil, bueno, pues para eso tenemos nuestros jueces civiles, tenemos nuestros jueces mercantiles, en el caso que no los haya, acuérdense que quien resuelve es un juez civil, y tenemos los jueces familiares que su procedimiento se encuentra en el Código Procesal Civil. Y vamos a indicar aquí que existe una competencia subjetiva y una competencia objetiva. Cuando hablamos de la competencia subjetiva, establecemos que es esa atribución que se le otorgan a los titulares, que en este caso son jueces, para conocer de los asuntos que la ley les faculta. Esa es la competencia subjetiva cuando le da esa atribución a un juez, ¿sale? Y una competencia objetiva, bueno, es esa atribución, pero que se refiere
a qué órgano jurisdiccional va a atender, va a conocer, en razón de su grado, su materia, de su cuantía, de su territorio, su prevención y su turno. Estos en cuanto a la competencia. Ojo, vuelvo a hacer esta diferenciación y que no exista duda. La jurisdicción es la facultad exclusiva del Estado para resolver un conflicto a través del Poder Judicial, que para eso está. Y la competencia va a ser la atribución que le otorga exclusivamente a un juez, ¿sale? Ya al juez específico, ¿sale? En cuanto a la competencia. Y vamos a desarrollar la competencia subjetiva, que bueno, viene siendo esa atribución, y la competencia objetiva, pero ya que se refiera a ese órgano jurisdiccional específico, a razón de su grado, su materia, la cuantía, el territorio, la prevención y el turno. Esto para que no exista, pues, ninguna duda. Bueno, vamos a analizar la competencia objetiva, que, como comenté, trae 6 aspectos. En cuanto al grado, bueno, recordemos que en nuestro país existen tres grados, ¿sale? En nuestro país se encuentran 3 grados. Y para eso vamos a dejar esta lámina. Les voy a dejar un segundito. Analícenla y regreso. No tardo, disculpen. Bueno, regresando. Tenemos en nuestro país 3 instancias. Cuando vamos a conocer o cuando vamos a iniciar por primera vez nuestro proceso, lo vamos a hacer en la primera instancia. Esta primera instancia, recordemos que son los juicios del orden común. En estos juicios del orden común existe ya sea en cuantía menor o la primera instancia. Y para esto, bueno, pues vamos a recordar qué procede o por qué indica que existe la primera instancia o la cuantía menor. Bueno, por allá en el artículo 1.9 del Código Procesal Civil indica y dice así: atribución de los jueces civiles
y dice, los jueces de primera instancia en materia civil conocerán y resolverán los juicios civiles y mercantiles cuando el valor del negocio exceda de 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, lo que nosotros conocemos como la UMA, ¿sale? La unidad de medida y actualización, la famosísima UMA. Y vamos a analizar cuál es el valor que le corresponde a esta UMA. Bueno, esta UMA está como en 84 pesos. Vamos a poner 84.50. Y dice que el juez de primera instancia, conoce cuando el valor del negocio, es decir, cuando el valor que estamos reclamando exceda de 1000 veces. Bueno, pues multiplicamos 1000 veces por 84 pesos, que por ahí recuerdo que es el valor de la UMA de este año. Entonces, si el valor de lo que nosotros estamos reclamando excede los 84,000 pesos, imagínense, 84,000 pesos, tengo que iniciar mi proceso ante un juez de primera instancia. Si ustedes ya se han acercado y han tramitado algún proceso en materia civil, bueno, pues recordarán y han visto que existen algunos juzgados y que dice así, de cuantía menor o de primera instancia. Bueno, y dirán ustedes, ¿y a qué se refiere cada uno de ellos? Estos conocerán prácticamente casi lo mismo, pero tiene que ver el valor de lo reclamado, ¿sale? Lo que nosotros estemos reclamando. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a reclamar un pagaré, una deuda, y este pagaré y esta deuda superan los 84,000 pesos, entonces tengo que iniciar mi proceso ante el juez de primera instancia. Y esto yo lo debo de saber previo a hacer, como les dije al inicio, mi demanda, porque para yo poder iniciar la demanda, para poder hacerla, lo primero que me va a pedir, pues va a ser ante qué juez voy a promoverlo. Entonces, si yo no sé si es de primera instancia o de cuantía menor, pues puede ser que me lo vayan a prevenir o lo peor, me lo desechen mi escrito inicial de demanda desde pues el principio. Entonces, ya lo sabemos. La primera instancia refiere que debamos de cumplir un parámetro de 84,000 pesos. Sí, Astrid. Hola, yo tengo una pregunta. O sea, suponiendo en este caso del pagaré, son 84,000 pesos menos 84,000 pesos, ¿el monto del pagaré o ya con todo intereses? Muchas gracias, Astrid. Es el monto reclamado. Obviamente el monto reclamado en tus pretensiones, pues debe de venir, cuando tú pongas la pretensión, debe de ser la deuda original y los intereses. Por consiguiente, pues si el monto original y los intereses superan los 84,000 pesos, pues debe de ser en primera instancia. Ahora, en materia mercantil y cuando se habla de títulos de crédito, tendremos que ir a la materia mercantil, en específico al Código de Comercio, para ver cuál es el monto que señala el Código de Comercio. Que bueno, recordarán ustedes que por allá va a decir que son los mismos, pero allá, si no mal recuerdo, no se ha cambiado, porque allá debe de decir que son salarios mínimos. Y recuerden que esta especificación fue cambiada, pues ya hace algunos momentos. Entonces, tenemos que adecuarnos a lo que dice el Código Procesal Civil. Pero nada más como recordatorio para cuando vean ustedes procesal mercantil y verifiquen muy preciso cuál es el monto que se establece en procesal mercantil. Sigo leyendo.
No, de nada, Astrid, muchas gracias. Sigo leyendo el 1.9. También conocen de los procedimientos no contenciosos, ¿sale? Este juez de primera instancia va a conocer los procedimientos no contenciosos. Acuérdense que ya habíamos comentado que existían los contenciosos o los que tenían controversia y los no contenciosos. Entonces, cuando ustedes quieren ir a tramitar un juicio que no lleve el litigio, pues lo tienen que iniciar ante la primera instancia, de acuerdo a la fracción 2. Cuando ustedes le asignen competencia a un juez porque crean que esa es su competencia, porque refiere la ley, bueno, derivada de la fracción segunda del artículo 1.9, tendrán que iniciar ante la primera instancia. 3. La diligenciación de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos en materia civil o mercantil. Bueno, acuérdense que también analizábamos la jurisdicción, en jurisdicción el tema de la vía auxiliar. Cuando necesitamos el auxilio de un tribunal, bueno, indicamos entonces que en el Estado de México habría que verificar cada uno de los estados donde está indicado para que ustedes sepan quién es el juez que va a conocer de un exhorto, de una diligencia, de una carta rogatoria, de una carta suplicatoria. En materia nacional se llaman exhortos. En materia internacional se llaman cartas rogatorias, suplicatorias o requisitorias cuando solicitamos a la embajada o al consulado que nos auxilie en este caso. ¿Por qué les comento? Bueno, recordarán ustedes que en nuestro país tiene firmados algunos tratados internacionales en materia mercantil o en materia comercial. Bueno, pues que para resolver alguna controversia que se suscite entre un ciudadano de mexicano y un ciudadano americano o de cualquier otro lado donde tengamos un tratado internacional mercantil o comercial, podamos notificar o podamos llevar un proceso, bueno, pues lo podríamos o lo tendríamos que tramitar a través de estos exhortos y en materia internacional, vuelvo a repetir, se llamarían cartas rogatorias, suplicatorias o requisitorias, dependiendo qué es lo que yo voy a analizar. Pero bueno, eso lo verán en derecho internacional público y derecho internacional privado. 4, sigo leyendo, las diligencias preliminares de consignación cuando el valor exceda del señalado en la fracción primera de este artículo. Bueno, igual, cuando hay consignación, ¿cuándo podemos tener una consignación? Lo analizamos, si recordarán ustedes, en materia de obligaciones. Cuando veíamos esa materia de obligaciones, hablábamos de que nosotros podíamos ir a consignar un pago porque el acreedor no me lo quería recibir o porque yo no sabía dónde lo podía encontrar. Entonces, para ir a emitir la consignación, pues aquí está a qué juez es el que tengo que ir a iniciarlo. Bueno, en el caso de la consignación, tengo que hacerlo ante el juez de primera instancia. Y última fracción del 1.9. Los demás asuntos cuyo seguimiento les atribuyan las leyes. Bueno, ahí nos apertura pues muchas situaciones derivado a que nada más tenemos en primera instancia o cuantía menor, ¿sale? No tenemos o más. Ojo, el 1.10, acuérdense que nuestro código procesal regula los procedimientos civiles, los procedimientos mercantiles que están atribuidos al 1.9, pero también atribuye función o competencia a los jueces familiares. Esos están en el artículo 1.10 y dice así: los jueces de primera instancia de la materia familiar conocerán y resolverán. Entonces, por lo cual, los jueces familiares se encuentran en la primera instancia, no son de cuantía menor. Y dice así: 1. Los asuntos relacionados con el derecho familiar y el estado civil de las personas. Nosotros ya en este momento creo que ya analizamos lo que es
el derecho familiar y el estado civil de las personas. Y ya tiene algunos cuatrimestres. 2. Los juicios sucesorios y de petición de herencia. Si se dan cuenta, los juicios sucesorios son en materia familiar y no en materia civil, como pudiese interpretarse. 3. Las diligencias preliminares de consignación en materia familiar. Sí, también existe la consignación en materia familiar cuando nosotros queremos ir a dejar o a consignar una pensión alimenticia porque pues se fue la señora de la casa, en este caso la esposa, se fue, se va a los hijos, no sé dónde está, y para evitar que me vaya a demandar el incumplimiento de la obligación de pago de pensión alimenticia, voy y la consigno. Y cuando me quiera demandar, le digo, bueno, mira, la consignación de la pensión ya está ahí, que tú no quieras ir, pues es otra cosa. O por ella, ¿no? 4. La diligenciación de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos relacionados con el derecho familiar. Bueno, también recordarán que existen muchos procesos donde yo tenga que utilizar una jurisdicción auxiliar para poder cumplimentar un procedimiento en materia familiar. Bueno, pues aquí está me está otorgando mi competencia de acuerdo a esta atribución. Y por último, el quinto dice, los demás asuntos familiares cuyo conocimiento les atribuyan las leyes. Ahí lo pone, ¿sale? Ahí lo dispone. Ahora, recordarán ustedes que algunos tribunales, el más cercano que tenemos aquí es el de Tlalnepantla. Bueno, pues el de Tlalnepantla ya existe un tribunal o un juez mercantil en lo específico. No en Cuautitlán, no en Cuautitlán Izcalli. Aquí, pues no tenemos un juez mercantil especializado en materia mercantil, por lo que tenemos que desarrollarlo en materia civil. Pero, bueno, pues el artículo 1.10.1 atribuye los jueces mercantiles e indica los jueces mercantiles de primera instancia conocerán y resolverán los asuntos relacionados con dicha materia. En el caso de que lo haya, en el caso de que no, acuérdense que supletoriamente tendrá que aplicar justicia un juez en materia civil. Esto en cuanto a la primera instancia, sale que tenemos atribuciones ahí derivadas. Y también tenemos los jueces de cuantía menor. ¿Cuándo se le atribuye competencia a un juez de cuantía menor? Bueno, para eso tenemos el artículo 1.11 y dice, atribuciones de los jueces de cuantía menor. Los jueces de cuantía menor conocerán y resolverán en materia civil y mercantil respecto de esta última siempre que no existieran en el ámbito de su competencia juzgados especializados. Entonces, ¿qué juez o cómo es que yo voy a atribuir competencia a este juez de cuantía menor? Dice, 1. Los juicios cuyo monto no exceda de 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y autorización vigente, exceptuando los asuntos que son de competencia de los jueces de primera instancia. Bueno, porque ya analizamos cuáles son de primera instancia. Entonces, si no excede el valor, acuérdense, el valor de lo reclamado. Cuando yo esté reclamando, acuérdense que en mis prestaciones yo estoy indicando cuáles son los montos. Si el monto de lo reclamado no excede de 84,000 pesos, entonces tengo que iniciar mi proceso o mi juicio en un juez de cuantía menor. ¿Sale? 2. Las diligencias preliminares de consignación, incluyendo pensiones alimenticias, cuando el valor del bien o la cantidad que se ofrezca no excedan de la cantidad señalada en la fracción anterior. Bueno, en esta situación, una consignación de pensión alimenticia regularmente es ante el juez familiar. Salvo que no hayan iniciado un procedimiento o un proceso en materia familiar, bueno, pues si van a consignar, pues debiese ser ante un juez de cuantía menor. Para tener claro, inmediatamente, acuérdense que nosotros los abogados ya nos contratan cuando tenemos el problema ya encima. Oye, ya tengo el problema encima, necesito contestar la demanda. Bueno,
¿Y cuándo te lo entregan? No, pues tiene como 15 días y ya se te fue el término, ¿no? Ya te contratan cuando están encima, en este caso. Debiese ser que al abogado lo estén casi contratando o llamando o asesorándose en el momento en que surte efectos el acto del cual va a emitir pues alguna consecuencia jurídica. En el caso preciso, a nosotros nos debiesen de marcar o pedir una asesoría en el momento en que fueron abandonados o en el momento en que se retiraron del hogar o de la casa. ¿Para qué? Para que en ese momento nosotros podamos decir, ok, te separaste, ¿no? O te corrieron, o se fue de la casa, lo que sea. Dígale, ok, mira, para que no tengas alguna situación de desobligación de pensión alimenticia, en el caso preciso, vamos a consignarlo. En este caso de la consignación, pues lo tienes que iniciar ante el juez de cuantía menor. Si no tuvieras iniciado un proceso. Si quieres tener la certeza, bueno, pues pídele la guardia y custodia, ya saben, ¿no? Los papás a veces pidiendo la guardia y custodia cuando no pueden ni cuidarlos. Pero se pide, nada más para que no diga el hijo, es que ni siquiera peleaste por mí, porque hay hijos que, híjole, siempre se les dice, no, es que yo no quiero tener la guardia y custodia. Bueno, no, pero es como requisito casi importante solicitar la guardia y custodia, aunque se la den a la mamá, pero acuérdate que los hijos crecen y siempre va a haber algún detalle, algún problema. Entonces, tú pide la guardia y custodia para que diga el menor, sí, por lo menos mi papá me estaba peleando, ¿no? El que ya no me quiere, por eso nunca pidió la guardia y custodia. Híjole, habemos hijos muy, muy difíciles, que reclamamos de todo, pero bueno. Fracción 3, igual la diligencia de exhortos, cartas rogatorias, suplicatorias, requisitorias y despachos. Y la cuarta, los demás asuntos cuyo conocimiento les atribuyan las leyes. Entonces, esto en cuanto a las funciones o a la competencia que debemos de tener en primera instancia cuando son juicios del orden común, es decir, que no atribuyen los juicios del orden federal. Cuando son de orden federal, se tienen que llevar ante un tribunal que indique competencia de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles Federales. Entonces, tenemos que conocer si el asunto pues, puede ser en materia federal. Esto en cuanto a la primera instancia. Primera instancia. Ahora, tenemos una segunda instancia. Bueno, pues esta segunda instancia va a conocer precisamente de la apelación contra la sentencia definitiva de la primera instancia y en su caso de la queja. Y esta segunda instancia en materia civil o procesal civil va a ir muy encaminada a la sala, a las famosísimas salas. Ustedes dirán, ¿cuáles, profe? ¿Cuáles son las salas? Bueno, aquí en nuestra competencia por territorio, las salas están en Tlalnepantla. Y dice así, de las salas civiles y familiares, artículo 1.8 del Código Procesal Civil, las salas colegiadas civiles y familiares conocerán, 1, de la substanciación, es decir, son los que van a resolver, conocer y resolver, de los recursos de apelación contra las sentencias definitivas. 2, de las recusaciones o excusas de sus miembros, de los magistrados unitarios de su jurisdicción, así como de la oposición de las partes y solicitar en su caso la designación del sustituto al presidente del Tribunal Superior de Justicia y en los demás asuntos que le encomienden otros ordenamientos legales. Esto en cuanto a las salas colegiadas. Entonces, una sala colegiada va a conocer y resolver de una apelación
y de las recusaciones y excusas que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sale? Entonces, cuando nosotros opongamos alguna excusa o alguna recusación de un juez o de un secretario para que él no conozca del asunto, el que vaya a resolver es la sala colegiada. Y tenemos también una sala unitaria. Esto refiere al artículo 1.8.1. Dice, las salas unitarias civiles y familiares son lo mismo, conocen de lo mismo. Conocerán, 1, de la substanciación de los recursos de apelación en contra de resoluciones diversas a las sentencias definitivas. Ojo, cuando hablamos de una apelación, recuerda que la apelación va en dos sentidos. Tú puedes apelar la sentencia definitiva, pero también puedes apelar que no te admitieron una prueba, que no te admitieron tu demanda, que no te admitieron algún recurso. Entonces, cuando hablamos de una sentencia definitiva, es la sala colegiada. Si vas a apelar cualquier otra resolución, es decir, cualquier auto, o sentencia interlocutoria, te vas a ir a la sala unitaria, ¿sale? Porque acuérdense que tenemos dos, las colegiadas y las unitarias. 2, en salas unitarias, de la substanciación de los recursos distintos al de la apelación. Recordemos, bueno, ustedes ya analizaron que existen tres recursos de impugnación: la revocación, la apelación y la queja. Entonces, como dice aquí que son distintos a la apelación, entonces en materia de sala unitaria conocerán de la revocación y de la queja. La sala unitaria. 4, de los conflictos de competencia que se susciten entre los jueces. Bueno, vamos a encontrar también nosotros que ahorita vamos a ver en cuanto a esa competencia, en cuanto a el cómo otorgarle competencia, o cuáles son esas reglas, y se van a encontrar ustedes que un juez te dice, no, yo no soy competente por tal situación. Entonces dices, bueno, pues voy con el otro, ¿no? Vas con otro juez y te dice lo mismo, no, yo no soy competente por esta situación. Entonces, pues te quedas en estado de indefensión, porque los dos jueces que se les puede atribuir competencia por alguna razón, pues te están diciendo que no. Entonces, tú dices, bueno, si no es Juana, pues ¿quién es, no? Para evitar esa parte, tienes que irte a la sala unitaria. Gracias. Para, gracias, para que en la segunda instancia te indique quién es el juez competente, o más bien, no te indique a ti, sino que le indique al juez que es competente, le diga, oye, tú eres competente por esto, en esta situación. Y último, de los demás asuntos que le encomienden los otros ordenamientos legales. Entonces, ahí tenemos nuestra segunda instancia, ¿sale? Y que la refiere el propio Código Procesal Civil. Y en caso de que tú tengas ya tu sentencia en primera instancia, la hayas apelado y en la apelación te la hayan confirmado, o en caso contrario, que hayas obtenido en primera instancia una sentencia a tu favor y en segunda instancia la hayan modificado o la hayan revocado, pues te vas a una tercera instancia. En este caso estamos hablando del amparo directo, que es contra la sentencia definitiva o la confirmación de sentencia en segunda instancia. Que acuérdense que existirá ya en materia de amparo un principio que es de la definitividad de la sentencia, algo así se llama, en la cual tienes que desahogar todos los recursos previos ordinarios que te encuentres en este proceso ordinario, que quiere decir que tengas que apelar para que proceda el amparo, salvo algunas circunstancias, bueno, pues que no sea necesaria el desahogo de todos los medios de impugnación, entonces te vas directamente al amparo.
Esto en cuanto a la tercera instancia, por eso se dice que en nuestro país este principio otorga este principio de certeza jurídica y tranquilidad de las personas porque, acuérdate, ser oído y vencido en juicio y que este juicio no tenga más de 3 instancias. En nuestro país no podrá haber más de 3 instancias. Sí, claro, si te fue vulnerado un derecho humano en estas 3 instancias, pues puedas irte a un derecho internacional siempre y cuando se vele la violación, se esté violando un derecho humano, podrás acercarte a la, a la Corte Interamericana, bueno, primero a la comisión, para que ella te indique si sí es verdad que se te fue violado un derecho humano, y una vez que salgas de la comisión, irás a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que conozca de tu asunto. Un ejemplo, por ahí tenemos el caso de los algodoneros, así búsquenlo en la red y vean cuál fue la situación en materia nacional, pues se llevó a cabo sus 3 instancias y por haberse violado un derecho humano, pues solicitó el amparo internacional. Entonces, imagínense, ahí tenemos un claro ejemplo. Y tenemos muchos más, pero ese es uno de ellos. Esto en cuanto a, estábamos viendo, acuérdense, el grado. Acuérdense, todos los procesos que vamos a iniciar por primera vez tienen que iniciar en la primera instancia o la cuantía menor. Una vez que tengamos una resolución o una sentencia definitiva, subimos a la segunda instancia, en este caso las salas. Ya sabemos que hay unitarias y hay colegiadas, para que ustedes sepan ante quién van a tramitar su apelación. Y en su caso, las salas unitarias, sobre algún otro recurso que no ponga fin al proceso. Ahí tenemos, ¿sale? La apelación, y después, en su caso, tenemos el amparo directo, en este caso, contra lo que ponga fin al proceso, será amparo directo, y si ustedes se van a quejar o van a ampararse sobre algún otro acto que no ponga fin al proceso, pues tendrá que ser directamente el amparo indirecto. Ya será materia de juicio de amparo para que ustedes identifiquen pues esta situación. Y bueno, continuamos con la competencia, ya vimos el grado, ahora vamos a ver la materia. Bueno, en materia, específicamente en esta situación, bueno, indicamos que es la norma sustantiva. Acuérdense, estamos hablando del Código Procesal Civil, pero ¿cuál es la materia sobre la cual versará nuestro asunto? Tenemos la materia civil, la materia mercantil o la materia familiar, ¿sale? Es en cuanto a el contenido de la norma sustantiva. En este claro ejemplo de nosotros, nuestra materia o el entendimiento de la competencia por materia, saben, y ya analizamos de acuerdo a esta instancia o a este grado, en cuanto a que el Código Procesal Civil va a conocer de materia civil, de materia mercantil, supletoriamente. Acuérdense que aquí en Cuautitlán pues no hay un juez mercantil, entonces tiene que ser un juez civil, y pues sí existen jueces familiares. De hecho, hay más jueces familiares que civiles. El siguiente es la competencia por cuantía. Bueno, esta ya la hemos analizado. ¿Qué pasó? ¿Para qué no se supone que, bueno, de cuantía menor sí hay juez? ¿En Cuauti? En Cuauti sí. Uno y tú dijiste que no había. No, dije mercantiles. No, mercantiles no hay. En materia civil sí hay. Cuantía menor, hay uno nada más. Mixtos. No, ya no son mixtos. ¿Ya no? No, mixtos se le quitó la denominación. Si ustedes ingresan un proceso y le ponen juez mixto, le van a decir, se los van a prevenir porque ya no son jueces mixtos, son jueces de cuantía menor.
Para que veas cuánto tiempo tiene que no voy a los juzgados. No, ya, pero de esos mixtos se le quitó hace como 2 años o más. Imagínate. Ya tiene más rato de estos jueces que antes se les denominaba mixtos porque conocían mercantil o civil, pero obviamente de cuantía menor, pero ya no, ya ahora son de cuantía menor, ya no son mixtos. Nada más. Nada más se le quitó el mixto. Ok, gracias. De nada. En cuanto a la cuantía, bueno, acuérdense que ya lo analizamos. El 1.46 nos dice, para determinar la competencia por la cuantía del negocio, se tomará en cuenta el valor de la prestación principal que reclame el interesado. Acuérdate que la reclamación principal, en el ejemplo que usted me decía, Astrid, la principal no solamente involucra pues lo que yo le quiero reclamar de suerte principal, no. Cuando hablamos de lo principal es todo lo que tú quieres. Hablando de la suerte principal, pero ¿y qué pasa? No vas a reclamar los intereses y no vas a reclamar se le llama la depreciación, porque en los asuntos que tenga que ver con dineros, pues tenemos que pedir la depreciación, porque pues no es lo mismo 10,000 pesos hace 5 años a 10,000 pesos hoy. Entonces, debe de haber una depreciación económica, o existe una depreciación económica. Tengo que pedir esta depreciación también. Entonces, esto en cuanto a lo que tenga que ver por cuantía. Fíjense, la cuantía en arrendamiento y prestaciones periódicas, cuando esté yo solicitando el juicio de desahucio o el cumplimiento de pago de las rentas, por ejemplo. Cuando se trata de arrendamiento o se demanda el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las prestaciones de un año, a no ser que se tratare de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estará lo dispuesto en el artículo anterior. Si son vencidas, acuérdate que el valor de lo reclamado, pues es la prestación. Pero si es sobre el cumplimiento de algo periódico, que son acuérdense, recordarán ustedes, que vencido un pagaré, en el ejemplo de los pagarés, vencido un pagaré en la fecha, por consiguiente, se vencen todos. Entonces, como se vencen todos, se le va para otorgar competencia por cuantía y son periódicas, se tiene que hacer el análisis de todo el año para saber a qué corresponderá en cuanto a la cuantía, mayor o primera instancia o menor. Competencia en asuntos de cuantía indeterminada, 1.48. Cuando lo reclamado no tenga un valor determinado en la demanda, es competente el juzgado de primera instancia. El ejemplo, quiero la devolución, no sé, de un vehículo que tenía prestado, ¿no? Bueno, pues ese vehículo no va a tener una cuantía, porque lo que ustedes quieren es la devolución del bien. En este caso, pues no se le va a poner una cuantía determinada. Por consiguiente, va a conocer el de primera instancia. Nos olvidamos ahí del valor. Competencia y rectificación de actas del Estado Civil. Para rectificar actas del Estado Civil, que algún apellido, alguna letra, el cambio de sexo, ¿no? En los juicios, o el cambio de nombre, ¿no? Porque el cambio de sexo, pues no tendría nada que ver. El cambio de nombre. En los juicios de rectificación de actas del Estado Civil, es competente el juzgado del lugar donde estén asentadas, es decir, las actas. Dice 1.51. El juez que se considere incompetente por razón de materia, grado o cuantía puede inhibirse del conocimiento del negocio. Esta resolución es apelable sin efecto suspensivo. Bueno, cuando el juez dice, no, yo no soy competente y se inhibe de conocer
y dice, yo no quiero conocer porque pues no me corresponde. Bueno, en este caso tendrás que irte a la segunda instancia para que el magistrado de la sala unitaria le diga, no, sí, tú sí eres competente. Esto para resolver cualquier conflicto de competencia, ¿sale? Y bueno, analizamos la competencia por grado. Perdón, por cuantía. Seguimos. Por territorio. Una también bien interesante. Por territorio. Dice, es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercitar válidamente su función jurisdiccional. El territorio. Vamos a ver primero qué dice la ley orgánica del Estado de México. Tenemos que conocer qué dice en cuanto a ese espacio territorial, en cuanto a la ley orgánica del Poder Judicial, y dice, en cuanto a la división territorial, artículo 10º de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Dice, artículo 10º, el territorio del Estado de México, para los efectos de esta ley, se divide en los distritos judiciales. Entonces, primero, que el Estado de México se va a dividir en distritos judiciales, en los cuales, pues, va a haber un juzgado al menos, o un tribunal al menos, para resolver de ciertos conflictos. Y dice, va a haber uno en Chalco, en Cuautitlán, Ecatepec, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Nezahualcóyotl, Otumba, Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tenancingo, Texcoco, Tlanepantla, Toluca, Valle de Bravo y Zumpango. Entonces, en estos municipios o en estos distritos judiciales que están asentados en estos municipios, ahí esa será su cabecera, por decirlo así, en la cabecera municipal estarán asentados estos tribunales, ¿sale? Por eso es que si nos vamos a Cuautitlán, tenemos aquí en Cuautitlán, en la cabecera estarán asentados, aunque exista uno en Cuautitlán Izcalli, de Cuautitlán Izcalli depende de el distrito de Cuautitlán. Por eso cuando tramitamos uno en Cuautitlán Izcalli le ponemos sé juez de Cuautitlán Izcalli o sé juez del distrito judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli. Lo mismo para el de Tultitlán. Acuérdense que en Tultitlán tenemos que es de jurisdicción de Cuautitlán. Tenemos un juez de cuantía menor en Tultitlán y ya vamos a tener un juez de cuantía menor en Melchor Ocampo. Bueno, esperemos que quede para el 2021, ¿no? Y, por ejemplo, en Ecatepec tenemos tenemos ahí la cabecera del tribunal, pero tenemos que depende de Ecatepec uno en Coacalco, que está aquí en la unidad CTM, bueno, ahí la entrada, que ese tribunal, que es civil y familiar, va a resolver todo lo que tenga que ver con Coacalco. Así como en Izcalli, todo lo que tenga que ver con Izcalli tiene que ser ahí en Izcalli, ¿sale? Así en su específico. Ahora, estos distritos judiciales, que como dije, están en cada uno de estos municipios, pues le corresponden cierta competencia de acuerdo al territorio por municipios. Vamos a ver el que a nosotros nos corresponde, el de Cuautitlán, es el distrito 2. Para Cuautitlán, todo lo que tenga que ver con estos municipios le corresponde a Cuautitlán. Y dice, le toca Cuautitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Melchor Ocampo, Teoloyucan, Tepozotlán, Tultepec y Tultitlán. Todo lo que nosotros querramos ver de estos municipios le corresponde al distrito de Cuautitlán, con excepción de Cuautitlán Izcalli, que para Cuautitlán Izcalli, por su inmensa población, le corresponde exclusivamente Cuautitlán Izcalli. Todos los demás municipios les corresponde a Cuautitlán. En el caso de Tultitlán, que tenemos nuestro juzgado de cuantía menor,
que está ahí al lado del comité del PRI, en la mera esquina, una oficina que parece casa, le corresponde, en este caso, a la jurisdicción de cuantía menor, le corresponde a Tultitlán. Ahí, ya no tienen que venir a Cuautitlán, les corresponde ahí Tultitlán. Lo mismo pasará con el juzgado de cuantía menor que establezca en el Melchor Ocampo, para que conozca, pues, Melchor Ocampo. Esto en cuanto al distrito de Cuautitlán. Si quieren, vemos el de Ecatepec, que es otro de los más grandes. Ecatepec le corresponde, por la cercanía, propio Ecatepec, Coacalco y Tecámac, ¿sale? Entonces, a Ecatepec, queremos ir nosotros a arreglar algún asunto de Ecatepec, le corresponde Ecatepec y Tecámac. Aunque Tecámac creo que también tiene por ahí su juzgadito, no recuerdo, nunca he ido. Pero Coacalco sí, recuerden, les digo, lo tenemos aquí en el semáforo, ahí entrando a la unidad CTM. Esto en cuanto a Ecatepec, eso por tener la cercanía y poder ir a Coacalco ahí a resolver alguna situación, específicamente de Coacalco. Y ahí, si ustedes quieren ver los demás municipios de acuerdo a cuál distrito, pues ahí tenemos el artículo 11 en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que viene pues en su código. Ahí ustedes pueden analizarla, ahí casi siempre viene. Por ahí tenemos el de Zumpango, nada más igual por la cercanía. Tenemos Zumpango, corresponde Zumpango, Apasco, Hueypoxtla, Jaltengo, Nextlalpan, Tequesquiac y Tonanitla. Esto le corresponde a Zumpango. Y si quieren, leo la de Tlanepantla, que también tenemos cercanía. El distrito de Tlanepantla corresponde a Tlanepantla de Vaz, Atizapán, Huixquilucan, Isidro Favela, Gilotzingo, Naucalpan y Nicolás Romero. Recordemos que en Atizapán tenemos tribunal y en Nicolás Romero y en Naucalpan tenemos tribunal distinto, y casi estoy seguro que en cada uno de los municipios debe de haber un juzgado separado por lo lejos de cada uno de los municipios. Casi estoy seguro. Yo he desarrollado en Nicolás Romero, en Atizapán, en Naucalpan y en Atizapán, en Tlanepantla. Entonces, ahí está en cuanto a esta competencia por territorio. Pero además, el 1.42 del Código Procesal Civil nos va a indicar cuáles son las reglas para determinar esa competencia en cuanto al territorio. Fíjense, es juez competente, para yo designar qué juez es competente por territorio, fíjense lo que dice. El lugar señalado para el cumplimiento de la obligación, tratándose de rescisión o de nulidad de un contrato. Acuérdense que en los contratos le ponemos en la última cláusula, una de las últimas, le ponemos la jurisdicción y competencia. En caso de alguna controversia presente o futura, será competente el juez y ahí le ponen qué juez va a ser competente para resolver alguna controversia en cuanto a ese contrato. Si es por rescisión o por nulidad. Esto en esta parte. 2. ¿Será competente el juez el de la ubicación del bien? Bueno, ¿dónde se encuentra el bien que está en litigio? Bueno, pues será el juez competente donde se encuentre el bien. Si se ejercita una acción real sobre inmuebles, en el caso de que sea específicamente el bien. Cuando estos estuvieran en dos o más distintos, la competencia se decidirá a prevención. Bueno, en este caso, si yo estoy solicitando, por ejemplo, un juicio sucesorio en el cual tenga que ver varios bienes, bueno, pues aquí se decidirá por prevención. Ya el juez determinará cuál es el que correspondería. Dice, cuando estos estuviesen en dos o más distritos, la competencia se decidirá a prevención. Lo dispuesto en esta fracción se observará respecto de las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Igual, si es de inmuebles, el arrendamiento de inmuebles y existen de una misma empresa distintos bienes y que se estén rentando a una sola persona, ya sea físico o moral, pues aquí se resuelve a través de la prevención. 3.
Es juez competente el del domicilio del demandado. Si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles o de acciones personales o del estado civil de las personas. Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos domicilios, será juez competente el del domicilio que escoja el actor, lo mismo que cuando el demandado tenga varios domicilios. Entonces, aquí me especifica. Sí, yo sé por qué se pone esta situación de que el domicilio del demandado, bueno, pues para que no te cueste trabajo ir a notificarlo. Tú demandas en el lugar donde radica el demandado para evitar problemas con notificación, principalmente para eso es. 4. A falta de domicilio fijo, el del lugar donde se celebró el contrato, cuando la acción sea personal. Entonces, si no hay un domicilio fijo, pues donde se celebró el contrato. 5. En los juicios sucesorios, el del lugar donde haya tenido su último domicilio del autor de la herencia. A falta de este, lo será el de la ubicación de los bienes inmuebles, lo que comentábamos hace un ratito, que formen la herencia. Y si estuvieran en varios distritos, el de cualquiera de ellos, esto a prevención del juez. A falta de lo anterior, el lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observará en casos de ausencia, sin que en este último supuesto haya lugar al sometimiento expreso o tácito. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Bueno, ¿dónde tenía primero? ¿Cuál fue el último domicilio del decuyus, ¿no? Del muerto? Si fuesen varios inmuebles, en cualquiera de ellos, ¿sale? Y si no hay bienes y no sabemos cuál fue su último domicilio porque andaba viajando, ¿dónde falleció? Ahí se deberá iniciar el juicio sucesorio. Siguiente, 6. Es juez competente aquel en cuyo territorio radica el juicio sucesorio para conocer de las acciones de petición de herencia, contra la sucesión antes de la partición y adjudicación de bienes, de nulidad, rescisión y evicción de la adjudicación hereditaria, en cuanto a, hablemos de un juicio sucesorio. 7. En los concursos de acreedores, el del domicilio del deudor. Cuando solicitamos el concurso para pago, será el del domicilio del deudor. En los procedimientos no contenciosos, el del domicilio del que promueve, pero si se tratare de inmuebles, lo será el del lugar en que estén ubicados estos bienes. 9. En los asuntos relativos a la tutela, el de la residencia de los menores o incapacitados para la designación del tutor y en los demás casos el del domicilio de éste. 10. En lo relativo a los impedimentos para contraer matrimonio, el del domicilio de los pretendientes. 11. Para lo relativo al matrimonio y cuestiones familiares, el del domicilio conyugal o familiar. Recuerden que tengo que yo tener mi último domicilio para atribuirle competencia a un juez e indicarle mi último domicilio conyugal o familiar es este y se debe de anexar para atribuirle competencia a un juez. Si no, les van a prevenir la demanda. 12. En los procedimientos de divorcio, el del último domicilio donde hicieron vida en común, no donde se encuentran actualmente, no. Para atribuirle competencia a un juez en el caso de divorcio, donde hicieron el último domicilio donde hicieron vida en común. 13. En los casos de alimentos, cuando haya que ver pensiones alimenticias, el del domicilio del acreedor alimentario, es decir, donde viven los hijos. Ya aquí ya no importa si la esposa o la mamá se fue con los hijos, no importa pues dónde fue el último domicilio familiar o conyugal, sino de dónde el domicilio en el que se encuentran los acreedores alimentistas, que son los hijos. Y última, 14. En los procedimientos de violencia familiar,
el del domicilio del receptor de violencia. ¿Sale? Ahí se va a otorgar competencia por territorio. ¿Sale? A eso se refiere este tema de la competencia por territorio. Para terminar, la competencia por prevención, bueno, pues aquí es esta facultad que le otorga la ley a diversos jueces para conocer de un mismo asunto. Bueno, recordemos que en Cuautitlán, para poner un ejemplo, tenemos 4 juzgados familiares, 2 juzgados civiles de primera instancia. Pues, ¿a cuál de los 4 familiares o cuál de los 2 civiles les corresponde competencia? Bueno, pues esto ya lo decidirá un juez por prevención. O en el caso de que tengamos varios, acuérdense que en esta lectura del 1.42 por territorio, dijimos a cuáles les podía corresponder, entonces les toca a varios. Hay que analizar bien cuál es el que le corresponde y si nosotros no sabemos, al juez le tocará por prevención, pues cuál es el que le corresponde. Es decir, te previene y te dice, a mí no me corresponde, ve con otro. ¿Vale? El turno. Bueno, esta competencia por turno, igual refiere a este ejemplo que les puse, es que habiendo tantos jueces familiares en Cuautitlán o 2 en Cuautitlán en civiles de primera instancia, pues ¿a cuál le corresponde? Bueno, aquí no hay problema, existe un sistema electrónico, un programa automatizado en la Oficialía de Partes Común que cuando ustedes ingresan un oficio o una solicitud de demanda, el mismo sistema le indica a cuál de los juzgados le corresponde conocer de tu asunto. A esto se le va a llamar el turno. No podemos manipularlo, no podemos hacerle pues prácticamente nada porque es automatizado y va de acuerdo a cuál tiene menos asuntos, le va indicando. El propio sistema sabe a cuál. ¿Dudas, jóvenes? No. Bueno. Espero que les